muchísimas gracias por esta entrevista. Felicidades por tu libro de relatos, Los que son azules. Y mi primera pregunta es, ¿por qué ese título tan llamativo? Bueno, también te agradezco muchísimo que me hayas invitado a mi escultura, María. Es un gusto estar aquí. Eh, y respecto a la primera pregunta, los que son azules, pues no sé, creo que asocio y en general el color azul se asocia tanto en la cultura popular, pero sobre todo en la poesía con lo extraño, ¿no? Lo que no comprendemos, incluso lo extravagante, lo introvertido, lo, lo complicado, ¿no? No sé por qué razón. Y los que son azules porque se refiere a este tipo de personajes que no encajan a los cuales se refiere el libro. Entonces, sí, fue una decisión arriesgada porque ni siquiera yo comprendía muy bien el título, pero finalmente parece que a la gente le ha gustado y a mí también es extraño, ¿no? Porque los que son azules, las tres primeras palabras no significan nada, los que son, y realmente la única que tiene una fuerza poética es azules. Así que sí, fue una decisión arriesgada, pero a la gente le gustó. Hablando de azules, y de un personaje en el primer relato que a mí me enamoró, y luego volveremos a ver sin desvelar spoiler, que es Celeste. Y hay una frase que me llamó poderosamente la atención y es, mientras todos los niños nos despedíamos de nuestros padres con un abrazo, pude ver como una de esas madres se despidió de su niño con un abrazo distinto, un abrazo que decía, Take care of yourself, Kitty. Y me gustaría preguntarte, ¿crees que como niños nos fijamos más en estos detalles que los adultos no se fijan? Y también me gustaría preguntarte, ¿cómo sería si una vez que crecemos, como los niños se fijan en esas palabras, en esos abrazos con palabras silenciosas, cómo sería si también de adulto nos fijásemos en esos detalles? Bueno, ahí realmente caeré en el tópico de que en realidad los niños son muy sensibles, ¿no? Y comprenden muchas cosas. En realidad, esos niños de ese cuento, los que envuelven toda esa atmósfera del campamento este extraño al que van a ir, el campamento en Irlanda, son niños ya de entrada especiales, ¿no? Son niños especiales no por su carácter ni su temperamento, sino son niños que han sido criados en buenas casas, todos entre algodones, ¿no? Y ahí hay una madre que, estamos hablando de un campamento para aprender inglés en Irlanda, y hay una madre que es consciente de que su hijo no encaja y que en realidad no va a encajar, ¿no? Entonces envía a su niño a un campamento mm, para que trate de fingir algo que es imposible. A mí, una de las cosas que, hablando de este tema, me voy a ir mucho por las ramas, ¿eh? Pero es que tiendo a No hacer pasa esto. nada. Era una cosa extraña en el instituto en el que yo estudié, ocurrió una cosa que me llamaba la atención y era que los profesores a veces o los tomaban en serio o no, pero nunca entendía cuál era la diferencia, ¿no? Profesores que entraban y todos se mostraban serios porque estaban delante de una horda complicada de niños, porque había chicos con bastantes problemas ahí. Entonces nunca entendía cuál era esa diferencia que hacía que unos profesores fuesen tomados en serio y otros no. Y me maravillaba esa capacidad de fingimiento que nunca ocurría, ¿no? Todos los profes trataban de entrar siendo muy duros, pero luego toda esa apariencia se desvanecía rápido, ¿no? Y luego había profesores que trataban de ganarse la confianza de los niños, pero muchas veces no lo lograban. Entonces, bueno, los niños tienen mucha sensibilidad y notan muchísimas cosas. Y, y sobre lo que me preguntaste de la sensibilidad de los niños, yo creo que realmente no se pierde. Lo que ocurre es que muchas veces, a ver, déjame pensar. Bueno, muchas veces esta gente aparentemente que no.
encaja, sencillamente desaparece del sistema de la sociedad, ¿no? Porque en este caso el personaje principal, que no el narrador, es un personaje con altas capacidades, incapaz de encajar y yo tengo algunos amigos así, ¿no? Que tienen altas capacidades y que han sido incapaces, sin embargo, de encontrar trabajo y diré más, han sido incapaces incluso de intentarlo, porque directamente ya saben que nunca van a lograrlo. Entonces tienes un chaval con muchísima capacidad, muy inteligente, que sabe que no va a entrar nunca en esta rueda, ¿no? Porque no quiere o porque sabe que no hay manera, no hay lugar para él. Eh, pero sí, sí, muy interesante tu pregunta. Hay otra cosa que me ha llamado la atención mientras hablabas y es que vemos en todos estos relatos una relación especial entre madres, niños, abuelas, niños. El personaje femenino, ya sea en la figura madre, abuela, está muy presente y es algo importante. ¿Por qué elegiste estos vínculos entre madres, hijos, abuelas, hijos? Es muy interesante porque inicialmente mis relatos iban a tratar, o el tema principal iba a ser la infancia, porque es algo que todos hemos vivido. Eh, entonces, estas infancias te das cuenta de que en realidad se prolongan hasta la vejez. De hecho, la vejez muchos decimos que es como una segunda infancia, ¿no? Entonces me interesa esa parte de niño de cada persona que nunca se pierde. El problema es que aparecen muchas otras cosas alrededor de los relatos que se supone que iban a tratar sobre la infancia y al final, cuando ya cerré el libro, me di cuenta de que no eran chavales normales. Entonces, y yo no había tratado de que esta extrañeza, esta dificultad para encajar fuera el centro de los relatos, pero siempre fui consciente de que la infancia estaba ahí y es muy probable que tenga que ver con mi vida, ¿no? Personal. Eh, tampoco vamos a ponernos a hablar aquí de mi vida, pero para mí sí tiene una importancia, ¿no? Porque de alguna manera es esa burbuja que tarde o temprano se rompe y estas ilusiones que uno tiene que se van rompiendo, porque realmente todo es posible cuando eres un niño, ¿no? Puedes aspirar a ser lo que quieras y luego ves como esos sueños se van rompiendo. De hecho, yo me he fijado que yo todavía tengo una gran parte de mi infancia intacta. Afortunadamente, he seguido luchando por muchos sueños, ¿no? Mm, pero sí, no sé, tal vez sí, realmente la infancia es algo muy presente en mi persona y estas figuras maternas o estas abuelas o incluso estas parejas tienen una gran parte de figura materna. Sí, 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 es cierto. Tú dime si estoy divagando mucho, ¿eh? Porque en No, realidad no pasa tampoco quiero nada. que mi respuesta sea sencilla. Muchas veces mis tweets lo son un poco más, pero cuando me dan cuerda, sí, pues tiendo a la divagación y esto es también lo que defiendo del pensamiento, ¿no? Que muchas veces es como ese castillo que en realidad arquitectónicamente no tiene ningún sentido, no se sustenta, no tiene un sentido estructural, porque para mí esa es la belleza del pensamiento, que normalmente no es directo. Hablando de ese pensamiento, se me ha venido a la mente una escena de uno de los relatos que a mí me encantó, es de mis favoritos, con una galleta de la fortuna. Eh, y puede sonar una pregunta extraña, pero ¿crees en las casualidades? Porque en los relatos las casualidades también forman parte de todos ellos, como por ejemplo el de la madre con los Happy Meal, el de la galleta de la fortuna, que yo pensaba que simplemente iba a poner sé feliz o algo así, sino... Y tus relatos como que
dentro de tus relatos hay otros relatos subyacentes. Dentro de un relato hay como otro pequeño libro, otra pequeña historia. ¿Cómo has ido creando todo este inframundo, todo este mundo? Qué interesante, qué complicado y qué interesante lo que propones que analicemos. Pues en realidad a mí me gustan mucho las bromas. De hecho, creo que hay mucho humor en mis relatos. Soy Aprecio mucho el sentido del humor en las personas y a veces sé que es algo de mí que desespera, porque soy el típico que arrastra una broma hasta llevarla al punto de que ya no tiene gracia, ¿no? Y a veces mis relatos son esto, ¿no? Siempre trato de que haya un final con esa brizna de esperanza, pero siempre son estas bromas que se vuelven completamente absurdas y que para un lector o para una persona con la que pueda convivir yo pueden resultar desesperantes. Entonces, sobre lo que comentabas de las casualidades, es que las casualidades se dan en la vida real y muchas veces ocurre así. Sobre la galleta de la fortuna, este este relato fue una broma recurrente en sí, porque eh, cada vez que venía algún personaje literario a la Fundación Antonio Gala, que fue donde lo escribí, leía el mismo relato y generalmente a las personas que venían les gustaban, pero mis compañeros estaban hartos de oír el mismo relato de siempre. Pero para mí se volvió una de estas bromas recurrentes. Entonces, la casualidad se da y fíjate que el niño en ese caso nunca, no quiere cambiar de galleta de la fortuna. Él sabe que la galleta de la fortuna es algo personal y de hecho, justo antes de leer esa entrevista me pasó algo con mi perro que está aquí llorando y es que él vio una pelota de tenis y ahora quiere jugar con esa pelota de tenis y por esto está llorando. No sé si se va a oír en la entrevista, pero justo esa pelota la uso para jugar a tenis. Entonces le di otra que es para la suya, la de él, ¿no? Pero él no quiere la que yo le pueda dar, que él ya tiene, él quiere la nueva. Entonces estas cosas son curiosas y no las entendemos, pero ocurren en la vida real. Este tipo de casualidades al final las provocamos nosotros mismos y jugamos un poco a eso en nuestras vidas, ¿no? A fijarnos no en lo típico, sino en lo atípico. Y esto también está muy relacionado con mis relatos que siempre hablan de lo atípico, justamente, de lo atípico que a veces nos gusta, las casualidades a veces son fortuitas y a veces no. No sé si he respondido. Sí, sí, claro que sí. Hay algo que me ha encantado y es, ¿crees que incluso diseñando software de extensiones biónicas que coordinen los sentidos para cambiar el modo en el que sintamos, si se crease, digamos, un software o una aplicación, ¿crees que sentiríamos de la misma manera o sentiríamos de distinta manera? O porque en tus relatos también el mundo tecnológico está muy, o sea, tenemos como dos partes, el mundo de las cartas, de las galletas, o sea, el mundo de lo escrito, pero también el mundo digital. ¿Crees que si nosotros creásemos este software para coordinar los sentidos, para cambiar el modo en que sintamos, cambiaríamos nosotros? Bueno, ahí es curioso, ¿no? Porque también habla de la miseria y de la riqueza, porque en realidad hay dos tipos, ¿no? De extensiones biónicas de este tipo. En el último relato, que es el que habla de Celeste, ¿no? Celeste es una persona que huye de este mundo western, fantasmagórico, futurista que se ha creado ahí, que es una burbuja difícil de tragar, pero bueno, yo creo que al final se ha logrado. Ella percibe una cosa que es bastante injusta y es que la gente menos afortunada solo puede omitir sus sensaciones, sus sentidos,
pero evidentemente estar sintiendo un calor abrasador por el cambio climático es algo que no es bueno para nuestro cuerpo y la gente más adinerada puede acceder a esas otras extensiones que son las que refrigeran el cuerpo. Entonces, no solo omiten esas sensibilidades o esas sensaciones, sino que realmente modifican el funcionamiento del cuerpo y pueden extender sus vidas. Eh, Sobre sentir, yo creo que en ese mundo que se dibuja, um, mm, a ver, déjame pensarlo. Sí, yo creo que se dibuja un mundo en el cual las personas ya se han vuelto, salvo Celeste, que es una chica muy avezada, muy inteligente, ya se han vuelto insensibles a esa sensación de pobreza o riqueza, como nos puede pasar a todos, ¿no? Que nos creemos que por tener un iPhone ya estamos en la pomada de la sociedad, ya estamos transmitiendo lo que queramos y que nuestras opiniones son libres. Cuando en realidad es todo una ilusión que lo único que nos hace es gastarnos nuestro dinero en cosas que son inútiles y son, pues eso, una ilusión. Hay otra cosa, otro detalle en tus relatos que me ha llamado mucho la atención y es que los sitios en donde transcurren son sitios, en la mayoría de ellos, extranjeros. La mayoría están incluso en la galaxia, en otro lugar. Ujú. ¿Sabías exactamente en qué lugar, en qué país o en qué ciudad ibas a enmarcarlo o qué no? Porque en algunos de ellos tampoco dices dónde sucede la trama, pero el lector se imagina. Sí, en ese momento quería que fuera algo eh, lo más inconcreto posible, porque para mí estos relatos en realidad son relatos claramente de personajes, ¿no? Y los personajes deben estar en el centro porque básicamente habla de sensibilidad, de emociones, de ternura también, ¿no? De esa maternidad o de esa sensación que en realidad me gustaría llamar a que la sintiéramos todos, ¿no? De la ternura hacia los demás, de la empatía que veo que se ha perdido más rápido en las ciudades que en los pueblos. Entonces, para mí lo relevante no es el lugar, es más, ni me interesa decirlo, a veces lo pongo bueno, porque hay que hacerlo, porque no va bien con la trama, pero Ujú. realmente los que me interesan son los personajes y lo que piensan. ¿Cuál fue ese relato que dabas vueltas y vueltas y vueltas y lo pensaste de un modo y te llevó a otro lugar? Yo creo que precisamente el último, el que comentas, de la Celeste ya mayor, que es Hapworth 2051, eh, para mí escribir ese relato fue tan loco que realmente creo que el personaje me supera mil veces. O sea, creo que Celeste ya se convierte en algo mucho más profundo que lo que yo pueda eh, pensar. Celeste como se vuelve una especie de fantasma interesantísimo, que realmente creo que me ha abandonado a mí como escritor. O sea, a veces no entiendo cómo, no sé, para mí tiene alma propia, Celeste. Entonces es el relato que yo creo que con diferencia es más interesante porque parece que no lo haya escrito yo. ¿Tenías en mente que fuese tu libro como un círculo, que empezase y terminase con esta persona, con este personaje? No con este personaje en concreto, pero sí tenía una idea de círculo, ¿no? Es mucho más complicado escribir un buen libro de relatos que un buen relato. Entonces, sí había ahí una intención eh, de que todo tuviera un cierto orden, ¿no? Una manera de entenderse los relatos
juntos, un desafío de unos relatos a otros. Eh, creo que sí los veía un poco como una esfera, ¿no? Creo que algunos escritores han hablado de esto con la perfección de una naranja, ¿no? Un escritor de relatos aspira a eso, a que sea como tan redonda como puede llegar a serlo una novela, ¿no? Entonces uno siempre aspira a hacer las cosas bien y en mi visión estaba eso, ¿no? Un libro de relatos que se pareciera lo más posible a esa naranja de la cual creo que hablaba Capote o uno de estos. Eh, Quería que estuviesen conectados, quería que abrieran muchos escenarios de la mente muy distintos, pero que entre ellos tuviesen una relación cerrada y que también dentro de lo que trato de hacer pensar a la gente, que se sintieran de alguna manera como recibidos, como en casa, ¿no? Y bueno, al final, sí, esto también, bueno, lo moveré un poco el tema. Eh, Dentro de esa comodidad, digamos, del lugar, también hay una falta de comodidad estilística, ¿no? Porque siempre se persigue no el experimento, pero sí el jugueteo, ¿no? Al final uno escribe relatos y cada uno trata de que sea un poco distinto por él también, porque tratas de, de jugar y divertirte lo más posible, de que no te aburran tus propios cuentos, ni escribiéndolos ni leyéndolos, ¿no? Me estoy yendo mucho, ¿eh? No te preocupes. Eh, pero eso también es un desafío para el lector, ¿no? Que a veces pienso con esta pequeña comunidad que he creado en Twitter, pues realmente, claro, muchos de ellos todavía no me han leído, entonces eh, no sé lo que se esperan, tampoco sé si les va a gustar, pero lo que sí que sé es que será ir un poco más allá probablemente de lo que ellos esperaban, ¿no? Porque no es un libro difícil, pero tampoco pone las cosas tan sencillas. Digamos, no está solo hecho para agradar, está también hecho para pensar, ¿no? Para hacer reflexionar. Si tu libro fuese un sentimiento, ¿cuál sería? Yo creo que claramente la ternura, la ternura. Diría empatía, lo llamaría de otra manera, pero creo que la mejor definición es la ternura. Lo he leído también, no sé si creo que se me ocurrió esto con Tender is the Night de Fitzgerald, ¿no? Me encanta la palabra tenderness, ¿no? En catalán es tendresa, en castellano es ternura. Eh, es una palabra que sí me ha tenido obsesionado durante estos últimos tiempos. Es más profunda, más no sé, transmite cariño, ¿no? Algo más allá de la empatía, sí. Entonces, atreverse a ser tierno con alguien, con los amigos o quien sea, es un pequeño reto que todos deberíamos aplicarnos en el día a día. Pues muchísimas gracias, Gerard, por tu tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Miss Futura. De verdad que lo he disfrutado mucho y gracias por darme este tiempo para divagar y para compartir mis cosas contigo. Espero que tú también lo hayas pasado bien.